de 60, que es de interés, y me voy a enfrentar a una resistencia, dependiendo desde dónde viene el precio, qué volumen total, ya entraremos en las características del volumen, en qué zona, si es el mínimo de ayer, semanal, no, etcétera, etcétera, si es una zona de bajo volumen, me puedo enfrentar, puedo defender mi stop. ¿Quién me puede ayudar si mi distancia no es, pero sin embargo, si pasamos esta resistencia, lo que antes fue un soporte, me puede dejar un gran trade? Con fill volume lo podemos hacer, con barras cuesta más, porque no estaríamos viendo la agresividad y por tanto la absorción y por tanto a partir de ahí la intensidad. Eso ya entraría dentro de lo que es la lectura de una huella, que son los distintos colores en función de su intensidad, nos están indicando que hay una mayor presión por uno u otro. Para comprender la importancia que el entorno del mercado tiene para un operador, primero se debe entender la actividad de la negociación que tiene lugar en ese mercado. Entender que son las batallas por el control del mercado las que crean volumen. Y esto es una cosa que se nos escapa cuando estamos trabajando simplemente con barras y velas. Y en la gran mayoría de los cursos de Footprint nos enseña. El volumen se crea, repito, por las batallas para tener el control. Nosotros tenemos las intensidades, nos crece el volumen, fijaros cómo venía, una media de 2.000, 3.000, 4.000, y nos crece a 8.000. Evidentemente en zona, lo que antes era un soporte. ¿Vamos entendiendo la idea? Y aquí es donde hay que empezar a mirar. Lo tengo señalizado. ¿Hay o no liquidez? ¿La hay cerca? ¿La hay lejos? Porque las resistencias no son más que las zonas, hasta ahora lo que teníais marcado, con velas y barras, no son más que zonas de actividad. Pero es mentira que sean zonas de liquidez. Por regla general suele haber liquidez, pero no exactamente en la zona como estamos viendo aquí. Fijaros que la liquidez se pone mucho más arriba. Es que estos pequeños detalles son los que luego nos estopan, son los que, ¡ay! Es que he entrado tarde, es que es entrar tarde, ese times del mercado que nos falta porque no tenemos la información, es lo que nos ofrece fill volume. Repito, comprender estos elementos del mercado y cómo encajan para formar el entorno del mercado es la labor que nos facilita fill volume. En este caso, un precio que atrae y de nuevo crece en la zona la actividad. Evidentemente el precio busca liquidez y de esto otros saben bastante más que nosotros porque tienen mayor información y no solamente tienen mayor información sino mayor velocidad de entrada y probablemente llegue aquí, pero ¿cuántas veces estamos entrando aquí, el precio se nos va a venir abajo para luego finalmente llegar allí? Porque no estamos viendo si está entrando oferta. Porque si está entrando tanto volumen, ¿por qué el precio no se marcha? De nuevo, porque estoy en la zona de actividad. Y a partir de ahí una herramienta como la agresividad, ¿sí?, compradora o vendedora, es la que me puede definir si realmente merece la pena que entre o que espere. Si estoy consumiendo liquidez o no. Y de eso, evidentemente, lo desarrollaríamos también en el curso. Y a partir de ahí, fijaros cómo cuando el precio se gira y testea, vuelve a salir. Se coloca de nuevo órdenes límite. Si he rechazado el precio aquí, lo normal es que venga pasando. Evidentemente no he entrado, porque no es un curso, no estoy entrando en la relatividad de los volúmenes, que es importante. Porque yo entenderé que aquí seremos capaces de entrar si mantenemos la misma liquidez antes que ahora, es decir, la media se me mantiene, mi visualizador de sentimiento no me da señales y mantengo las mismas cantidades, difícilmente puedo seguir arriba. Otra cosa es que se me retiren, pero eso lo tengo que ver aquí. Entonces, podríamos, correcto. Pero si eso es así, tenemos, ya entraremos en ello, falta de interés. Es que fill volume, la herramienta, nos manifiesta, ahora lo veremos más detenidamente, el interés por querer tradear o no. Porque las órdenes limit
Un creador de mercado está obligado a ponerlas. Eso lo explicaríamos en el curso. Es lo que se llama el inventario. Ellos tienen que tener mucho cuidado y evidentemente tienen que cumplir y tienen que dar contraparte. Pero hay un momento en que puede haber más interés o menos interés. Fijaros aquí cómo se pone de amarillo, lo veremos ahora mucho más despacio. Y a partir de ahí entran las variables que continuamente tenemos que estar teniendo en cuenta. Tengamos fill volume o no. Está claro que si solamente tengo barras y velas, difícilmente puedo saber si la acción del comprador está presionando, porque hasta que no finiquiten las velas y me las alarguen mucho, claro, pero es que si me las alargas mucho, ya te has ido. Correcto. Por tanto, no lo podríamos ver. Y la acción del vendedor está absorbiendo porque están presionando. Está saliendo un gran volumen, pero el precio no desplaza, o sí. Por tanto, o una cosa u otra, si presiono y no me voy, estoy absorbiendo. Si además me viene una herramienta y me dice que es que tengo liquidez, pero además hay un interés, y yo veo aquí que van entrando órdenes, y esto crece, o si queréis, no decrece, y esto tampoco, es porque es un tornillo sin fin, va alimentándose continuamente. Por tanto, no entres al mercado, deja. Vamos a ver si hay suficiente fuelle, suficiente presión. Tienes tiempo. Si se consume todo eso, va a buscar el precio más abajo. Quiere decir que hay una fuerza potentísima y por tanto vamos a poder entrar al mercado a favor de, en este caso, la tendencia. ¿Hay o no interés por el precio? ¿Aumentan o no aumentan cuando se está subastando el precio? ¿Aumentan o no aumenta la agresividad? ¿Las dos cosas aumentan? Largos, largos. ¿Disminuyen? Cortos, cortos. ¿Aumenta una? Quietos. ¿Hay o no hay interés en el precio de la demanda? Pues lo mismo que acabo de señalizar con el de la oferta. Y finalmente, ¿en qué precio se está negociando? ¿Dónde me puede venir a testear? ¿Dónde se me ha creado el vacío de liquidez en función de lo que hemos consumido? Los vacíos de liquidez se hacen por el gran esfuerzo, una vez que se desarrolla una gran batalla, finalmente se crea un vacío de liquidez y eso se hace por velocidad. Y ahí es donde se crean demandas y ofertas sin casar, que es el precio vuelve. No es que no estén, están. Pero sin embargo hay saltos. ¿A qué se deben esos saltos? Efectivamente, a la falta de interés, correcto, y el creador de mercado tendrá que dar ese salto. Son sus algoritmos, son de los más rápidos, pero tiene que estar presto porque en un momento determinado pues no puede dar abasto. Y la han pillado con el carrito, como se suele decir, del helado. Y finalmente, el volumen, que ya nos va a decir dónde se me puede reenganchar el alcista o el bajista, dónde ha habido actividad, donde finalmente ha habido un ganador en esa pequeña batalla. Y esa es mi real zona de soportes y resistencias. No el mero hecho de girar, sino de dónde se me ha colocado la gran mayoría de oferta y demanda. Fill volume, que veremos a continuación en la zona del level 2, actúa como no actúan ninguna otra herramienta en el mercado. Es capaz de detectar las órdenes que se ponen a la cola, por eso tenéis esta diapositiva aquí, cuando se abre el spread. Lo que pasa es que es a tal velocidad que el ojo humano aparentemente lo ve, pero los algoritmos sí son capaces de verlo. No voy a entrar en cómo se hace, pero que entendáis cuál es el concepto que hay. De ahí que aquellos que tienen medios, insisto, los profesionales son los que, en función del mejor bid y del mejor as y de las cantidades que se colocan en las distintas colas, así se mueve el mercado. Esto lo explicaríamos también en el curso. No creáis que es de otra razón. Por eso, una noticia afecta y otra no. Correcto. Una noticia afecta en una zona del planeta y parece que es un país o una zona paupérrima y sin embargo afecta a los mercados de una manera. ¿Qué ha pasado? Luego se justificarán de mil maneras las noticias. Pero insisto,
trabajar con el mejor BIS y con el mejor AS, sobre todo para la gente intradía, pero es que al final el señor del medio plazo y del largo plazo tiene que entrar en un intradía. Pues cuanto mejor te coloques, mejor ratio beneficio vas a tener. Insisto, no vale una empresa un 7% un día y al día siguiente un 8% menos, que en total es un 15% entre lo que ha subido y lo que ha bajado de un día para otro. Pero ahí está nuestra ganancia. Nosotros somos especuladores y no trabajamos contra los fundamentales. Nosotros operamos contra especuladores. Los fundamentales entrarán en un momento determinado, cosa que explicaremos con la mecánica del precio en su momento. Pero no todo nivel indicado por un fundamental va a ser revertido en el instante. El precio puede parar y se puede quedar meses en un rango de trading soporífero. Los que hayáis hecho Wyckoff deberíais de saber estas cosas. Los que hayáis hecho volumen también. Y los que hayáis operado alguna vez acciones también. Os dejo esta diapositiva, no la quiero explicar porque es una presentación, pero es un poco para que veáis el concepto que vamos a ver a continuación. Esto es una de las grandes características de la ola de Fill Volume. La herramienta en sí tiene 4 apartados, uno en la barra de herramientas, que es bastante sencillo, donde bueno, ahora lo analizaremos. Tiene una zona que la vamos a llamar profundidad, podríamos llamarle Order Book, level 2, profundidad, pero como veis tiene un material potentísimo. Tiene la zona de la footprint, la propia huella, donde parte, o gran parte, por no decir todo de lo que tenemos en la profundidad, se refleja en la huella y por tanto podemos estar viendo las dos ideas. Tenemos deltas y volúmenes para indicarnos quién está presionando, quién está dejando de presionar y los distintos volúmenes que acompañan a esa presión. Yendo a la primera parte, fácil de entender, encendido, reseteo, ahora veremos una muestra, histórico y carga de histórico. Nosotros fuéramos a la herramienta, un segundín, sobre todo cuando yo quisiese operar, se nos ha ido ahí un poquito, podríamos saber, ahí tenéis una prueba, como habíamos marcado una zona, un look, cómo ha ido el precio, ahí podríamos haber encontrado nuestro reversal, nuestra iniciativa, a ver, o bien atacado o no, en función de lo que hubiese aquí, si nos hubieran ayudado a presionar. Imaginar que ahora me voy a acercar, bueno, se me está girando arriba porque Fill Volume me acaba de decir, oye, claro agotamiento, barra bajista con entrando volumen alcista, veis que es de color verde, ya nos estaba avisando previamente. Voy a imaginar que yo ahora quisiera hacer una entrada, no sé el sitio, tendríamos que ver la respuesta. Fijaros que el precio se está subastando al alza y sin embargo tengo el delta en negativo. Esto se enseñaría en el curso, evidentemente. Es muy importante, vamos a avanzar una idea, es muy importante saber quién ha entrado en qué momento. Fijaros que es negativo, sin embargo el precio se ha subastado al alza y esto se puede seguir subastando al alza. ¿Quién me ayudaría? En fin, si yo reseteo, ahora aquí veríamos la agresividad de unos y de otros. Aquí me están empujando el precio a la baja. Evidentemente ya os indicaría yo qué cifras son las que habría que tener en consideración. Un 14 no es para tirar cohetes, habría que empezar a partir de 30 en los dos lados. Veis que a un 20 pues le corresponde un 18 y por tanto no lo deberíamos de tener en consideración. Un 5 marca debilidad, pero esto ya sería leer la huella. Y no solamente, ahí ya veis un 76, ahí tenéis un 129, cómo está presionando. Eso es la diapositiva que habéis visto antes y fijaros con qué velocidad. Venimos, testeamos la zona y ahí habéis visto el 185 y el 128, 117, la importancia. Evidentemente, algoritmos, nos lo marcan los ceros, a la zona. Bien, no decía que no es la zona para ponernos altos, pero bueno, lo veríamos en el curso y no me quiero liar mucho con la lectura, porque sería eterna la presentación. Y lo que pretendo precisamente es que veáis la gran agresividad. Pero, dicho de otra manera, la gran agresividad bajista, que habéis visto que apenas tiene volumen, esto ya sería interpretar. ¿Cómo es posible que me
tenga la misma delta que la anterior, por tanto la tendencia, sin embargo el volumen sea como 6 veces menor. Pues eso es curso, eso ya hay que interpretar, eso hay que decir, ojo, cuidado. A un algoritmo le suele corresponder otro, por tanto, paciencia. Pero fijaros cómo inicialmente paramos el mercado, no tenemos la respuesta, ojo, hay 3 tipos de respuesta, habría que ver qué respuesta es la que está ocurriendo aquí. Probablemente se esté dando una absorción. Para que se dé una absorción, yo aquí necesito ver cosas. Necesito aquí también ver cosas. Es decir, si yo quiero empezar a apostar al largo, necesito ver interés en la parte baja, pero desinterés en la parte alta. Y eso no lo estoy viendo. Solamente veo un pequeño apoyo, ese 98 que habéis visto aquí, 100 y pico, pequeño apoyo. Procuraremos siempre tener cuantos más apoyos mejor. Si a este apoyo le apareciese aquí un 50, aquí apareciese negativo y aquí positivo, sería un patrón de entrada. Ya no digo nada si el visualizador de sentimiento me marcara verde. Eso es un patrón, te lo da la propia herramienta. ¿Vemos la idea? Y mientras eso no ocurre, y aquí haya 3 negativos, estoy facilitando al bajista la rotación. O si queréis que pueda venir abajo. No sería, es un ejemplo de lectura, evidentemente. Como veis, para lo que nos puede servir muy bien el reseteo. En la parte de abajo, es decir, evidentemente hay que procurar buscar las tendencias. Un elemento, una huella nos puede dar pistas, pero se tradea con la tendencia, tanto de deltas como de volumen. Y a partir de ahí se busca la conjugación de los dos. Si aumenta el volumen, ¿deberá aumentar el delta? Sí, no. En cuanto podemos considerar una gran respuesta aquí, teniendo el mismo volumen en una 2,34 y en otra -6. Vamos viendo la idea. A cantidad igual de volumen, pues parece que en este caso pues no era una mala idea. Y también tendremos en cuenta el tiempo, en menor medida, pero también se deberá de tener en cuenta. No es lo mismo 45, 45, 45. ¿Qué volumen tienen estas huellas? ¿Qué deltas? Si no ha pasado apenas tiempo. Porque nosotros no utilizamos 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos. Evidentemente hay que meterlo en el contexto. Acaba de abrir el mercado, patatín y patatán. ¿Vamos viendo la idea? Por tanto, muy importante. No es lo mismo de 52 a 54, el mismo volumen, que si hay un incremento. Por eso digo el tiempo, menor medida, pero también nos dará pistas, ideas que se ven en el curso. La segunda parte ya empezamos a entrar en materia. VCAs de fill volume. Y a partir de ahí analizamos. Podemos tener un histórico, podemos resetearlo, correcto. Puntos rojos, esto previamente se ha visto en la huella y nos lo refleja para que entendamos, para que podamos leer cerca si hay un incremento, si hay un interés. Fijaros, 1200, 1400 y aquí apenas hay un 1100. Por tanto, hay una gran agresividad y mucho interés por tradear. Phil, blog bajista, siente la ola del volumen, como así quiere Sergio que se le llame. Bueno, pues es una idea de un gran bloque, una gran entrada de órdenes y nos viene señalizado por tanto, con una alta probabilidad de que sea testeado. Es un término, insisto, que acuña Sergio y para estos contratos agresivos que son introducidos en el último momento para ser ejecutados a un nivel de precio específico. Ya veremos si es para querer tradear, ojo, y no quiere decir que tenga que ser porque se hayan hecho en el as, pueden haber cruzado el bid. Eso ya son ideas que veríamos. Veis aquí que está en amarillo, hay un gran interés por seguir introduciendo. Aquí entraría, aquí sí sería importante el tiempo, ver si el precio está viendo estos intereses,
El precio es rechazado, no es rechazado o se nos mantiene. Pero insisto que esos ya son interpretaciones que podríamos hacer, que se deberán de hacer en el curso. El field toxic no es ni más ni menos que pues una introducción de órdenes en un momento determinado que hace que el precio salte de un tick a otro. Es quien tiene la capacidad de hacer esto, evidentemente, son el trading de alta frecuencia. Y por tanto, nosotros podemos, sí, como idea general, podemos ver si nos están haciendo un layering o no. Podemos ver si cuando vamos a romper una resistencia y nos sale un field toxic, ver, hay que tener mucho cuidado porque por regla general a estos les suele contestar en el lado contrario otro y por tanto uno de los patrones sería entrar si no aparece el field toxic y por tanto la demanda es sana, es buena. Es lo que se demanda, es lo que se dice que es una demanda con fuerza o, ojo, una oferta con fuerza. Lote de contratos, si me quiero ir largo, cuidadín. Inicialmente siempre es un tapón, a partir de que es consumido, vamos a ver si hay desplazamiento. Cuanto más grande, más grandes también son los vacíos de liquidez. Pero que duda cabe que si además tenemos un gran interés y el precio empuja, la fuerza es enorme. Se entra ahí, no es tu guerra. A lo mejor hay que esperar al testeo. No me importa cómo sube, me importa cómo cae. ¿Hay más oferta? No, sí. Columna con las órdenes limit, las cantidades también nos van indicando mucha información. No es lo mismo cuando el precio se acerca a una de las zonas, si aumenta o no aumenta esas órdenes, dependiendo también del times de mercado. Pero, insisto, es muy importante saber si hubo interés, 207, cuando vuelve se mantiene. Como veis, esta línea es muy importante, porque no es de ahora, esa línea lleva marcada tiempo. Por tanto, fácil de ser testeada. Es liquidez y ahí hay mucho negocio sin resolver. Demanda insatisfecha, oferta insatisfecha. Ahí veis la pelea, bueno, ya interpretaríamos con un fill volume, en este caso, bajista. Añadido de órdenes, muy importante. A la hora de tradear, como veis, negativo, por tanto la probabilidad de que el precio caiga cuando sale un gran lote es muy alta. Largo, piénsatelo. Matemáticamente.